Escogidas desde el corazón de Dios, yo no camino sola, Él ya marcó mi voz, si Él lo dijo, yo le creo. Bienvenidos a tu canal, mi canal Escogida Podcast por esta servidora. Te invito a que si no te has suscrito, te suscribas, le des like y le des clic a la campanita para las alertas y estés al día de todo lo que tenemos aquí en Escogida Podcast. Hoy no es un episodio más, es un episodio diferente. Me complace invitar a una pastora creativa en este tiempo que Dios está, ¿verdad?, trabajando con ella. La pastora Jennifer, es un honor para mí. Para mí también. Gracias por decir que sí y acompañarme en este momento. Amén. Para mí es más que un privilegio estar aquí en tu canal, en esta promesa, ¿verdad?, que Dios te ha entregado. Así que gracias por la oportunidad. Amén, amén. Pues hoy ya les presenté a la escogida, ¿verdad? Quiero compartir una anécdota antes de comenzar, ¿verdad?, este testimonio para la gloria de Dios. Y es que en el 2019 me acerqué a la pastora, ¿verdad?, Jennifer, por Messenger, recuerdo, le puse, ay, necesito llamarte. Dios ya me había entregado esto, pero en esa ocasión yo le digo, ay, pastora, ¿qué tal vez si hacemos ejercicios, caminamos, de alguna manera que me pueda decir su testimonio? Y ella, sí, Nelly, dale para adelante. Nunca caminamos, pero que mira qué bueno es Dios, que ahora que se está cumpliendo, tengo el honor, ¿verdad?, de poder entrevistarla, y de verdad que valoro mucho su apoyo, que creyó en mí. Claro. Ella me decía, sí, vamos. No fue caminando, pero así sea en la silla, pero se cumplió. Así es. Sin más preámbulos, quiero comenzar esta entrevista, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, que todos conozcan su historia. La vamos a conocer juntos porque yo sí conozco la pastora diferente, la pastora creativa, pero no conozco su historia, no conozco su testimonio. Así que todos lo vamos a saber a la misma vez y espero que sea de edificación para su vida. Quiero preguntarle, pastora, si usted nació en un hogar cristiano, ¿qué me tiene que decir de su niñez? No nací en un hogar cristiano. Sí, en un hogar con valores, con mi mamá. Mi mamá siempre me sembró la semilla, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Me hablaba de los salmos, de las cosas básicas, ¿verdad?, de la vida y de Dios. Pero no crecí, no nací, ¿verdad?, en el caso como mis hijos que fueron, ¿verdad?, criados desde que nacieron en el Evangelio, pero no tuve esa oportunidad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 5 años. A esa edad fue el divorcio, ¿verdad?, de mis padres. Yo tengo un hermano mayor que yo y tengo 2 hermanas por parte de padre. No fue un hogar, ¿verdad?, perfecto. Creo, ¿verdad?, que pues, fue un hogar, ¿verdad?, disfuncional por todas las cosas que vivimos. Pero le doy gracias a Dios porque a pesar de que mi base de hogar, si se puede decir así, no fue la mejor por dentro de las circunstancias que viví, definitivamente lo que yo vivo hoy en día es gracias a esa base. Porque esa base me llevó a conocer a Dios como padre. Si yo no hubiese tenido esa necesidad de un padre, ese vacío, esa orfandad que yo viví de niña, no hubiese realmente tenido la relación con el Espíritu Santo que tengo ahora. Sí, que es bien importante, ¿verdad? A veces nuestra niñez somos tan marcados por la niñez, pero qué lindo que Dios como quiera usó a tu mamá para que los fuera instruyendo, ¿verdad?, de lo que ella sabía, pasárselo a ustedes. ¿Qué nos puedes contar de algo que te haya marcado, que tú recuerdes de tu niñez? Pues en mi niñez yo viví varias cosas, sobre todo también en la adolescencia. Sabes que la adolescencia, tú tienes, ¿verdad?, adolescente, ya tú pasaste sí, por tengo ahí. 24 y 18 años, pero Wow, pasé por ahí. Pero ya pasaste. Pasé por ahí. Dios mío, uno que tiene ahora nuestros hijos, uno se da cuenta, ¿verdad?, de cómo fue nuestra adolescencia, porque uno se olvida. Fuerte. Pero sí tuve una experiencia, ¿verdad?, en la que pues tocó la depresión a mi vida. En mi adolescencia tocaron también las puertas, ¿verdad?, ese espíritu de muerte, en lo que es el suicidio. Y pues tuve, ¿verdad?, un hospital psiquiátrico. Pasé por varios años de depresión. Creo que en la adolescencia, hubo un momento de mi adolescencia en el que explotó todo lo que yo viví como tal en la niñez. A eso, ¿verdad?, pues se añadieron otras cosas, pues influencias negativas de amistades, hice muchas cosas, ¿verdad?, que no voy a mencionar aquí ahora, pero pues fueron cosas que obviamente no aportaron positivamente y me llevaron a todas esas situaciones que yo viví en mi adolescencia, definitivamente.
Ok, y cuando estabas en ese momento, ¿hubo alguien aparte de tu mamá que pudieras ver como un ejemplo o alguien que trató de ayudarte para bien, de acercarte a Dios en ese tiempo? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Nunca me habían hecho esa pregunta. ¡Wow, Nelly! Mi mamá en mis momentos difíciles en la adolescencia me llevaba a una iglesia bautista que estaba cerca, ¿verdad?, de donde vivíamos. Y sí tengo vagos recuerdos en esa iglesia en el que iba los viernes. Solamente dentro de mi mamá obligarme a ir a la iglesia, accedía a ir a esos espacios que hacían para los jóvenes. Y sí recuerdo que fue una temporada en la que esa iglesia, ese ministerio de jóvenes, esos líderes de jóvenes, quizás si yo los veo hoy en día, no me acuerdo quizás ni del rostro de los líderes, es la realidad. Pero sí me acuerdo de las experiencias, de los encuentros en las que yo iba a esa iglesia y de una forma u otra, pues sí me ayudaron, claro que sí, a yo poder sostenerme en medio de las circunstancias que yo viví. Fuera de ahí, no recuerdo a nadie más. Ok, en la adolescencia, ¿cómo te considerabas, verdad? Ahora mirando hacia atrás, ¿siempre como una líder o te considerabas como una seguidora? Wow, Nelly, pero este podcast está, pero... Siempre hay una primera vez. ¡Wow! Pastor está... Sí. ¡Wow! Lo que pasa es que en mi adolescencia, yo siempre desde niña he sido líder. No lo sabía, ahora de grande es que lo sé. Pero hubieron temporadas en las que fui líder y hubieron muchas temporadas en las que fui seguidora también. Okay. Y eso me llevó a hacer muchas cosas malas. ¿Y crees que esto de seguidores, verdad, cuando nos falta el padre, porque yo también pasé por ahí, como te falta algo, a veces uno trata como que de encajar, ¿verdad? Y de ser aprobado, ¿verdad? Por personas que lamentablemente no tienen a Cristo porque desconocíamos en ese tiempo. ¿Crees que cuando uno es seguidor, ¿verdad? Lo atribuyes a que tal vez o no creciste con tu papá o algo así? ¿Creciste con tu papá? ¿Como no. con tu papá cerca de ti? Mi papá, cuando se divorciaron a los 5 años, a los 9 años, él se va de Puerto Rico, viene para acá, ¿verdad?, para Florida, y luego de ahí, pues, las veces que compartí con mi papá en adolescencia, pues, fueron pocas, no fueron muchas. No tuve una cercanía todo el tiempo como tal con mi papá. Ok. Pasaste obviamente, ¿cómo sales de esa depresión? Y ya nos comentaste que fuiste a un lugar psiquiátrico y eso. ¿Cómo sales de eso? Fue en el mismo tiempo en el que mi mamá conecta con esa iglesia. Iban personas a orar a mi casa. Es cierto, ¿verdad?, que yo no salía a la sala. Yo también estaba en una, ¿verdad?, rebeldía y muchas cosas, ¿verdad? Yo no tenía una relación con Dios, no la tenía para nada. Pero sí te tengo que decir que ese soporte, ese apoyo, ¿verdad?, que tuvimos de esa iglesia y el Ministerio de Jóvenes fue de mucha ayuda para mí. Yo te puedo decir que quien me ayudó fue el Espíritu Santo, aunque no lo sabía en ese momento. Okay. No lo sabía porque yo no lo conocía. Yo me iba a conocer después de grande. Pero sí, definitivamente la experiencia, ¿verdad?, de esa interna en la que cuando tú estás solo en tu cuarto, todas esas cosas que te dicen tus padres, esas semillas, por más que uno les diga que no a ellos de frente, cuando tú estás solo en tu cuarto, tú piensas en esas cosas. Y yo creo que la fe de mi mamá, esa semilla, ¿verdad?, que ella inculcó en mí, me ayudó a poder sobresalir de esa situación. Ok. Cuando ya está pasando en ese tiempo, ¿cuándo llega el momento que la pastora Jenny Bert tiene un encuentro genuino con Cristo? ¿Cuándo lo conoce y cómo? Fue, bueno, dentro de mi experiencia de adolescencia, tuve un encuentro, ¿verdad?, así con el Señor, donde Dios me habló. Y yo escuché la primera vez la voz de Dios audible, la escuché en medio de esa experiencia, ¿verdad?, de depresión y de suicidio. Yo escuché la voz de Dios, donde Él audiblemente me dijo: Jenny, yo te amo, yo te amo. Yo escuchaba todo lo contrario todo el tiempo, y muchas experiencias espirituales, ¿verdad?, que no puedo, ¿verdad?, usar el tiempo, ¿verdad?, de podcast para eso, pero fueron muchas experiencias, batallas espirituales, mentales, o sea, todo se unió. Pero dentro de toda esa batalla que yo tuve, Dios me habló, me recordó cuánto Él me ama. Luego de eso pasan varios años, yo sigo por ahí la vida, pero a los 18 años comienzo a trabajar en un lugar en donde yo tengo que hacer una venta directa, ir a los lugares en la calle, distintos negocios, tocar puertas. Y pues con la compañera que me habían asignado, luego de varios meses me cambiaron de compañera, y la compañera que me asignaron era una mujer apartada, ¿verdad?, de los caminos. Ella tiene un encuentro, ¿verdad?, con Dios, donde Dios la está llamando, le hizo un ultimátum
Así que en ese ultimátum, ella se reconcilia con el Señor y comienza, como estábamos todo el día juntas, teníamos que trabajar todo el día juntas en el carro, fuera, todo el tiempo, pues comenzó como tal a ministrarme directamente. O sea, me hablaba, y además de que una persona que antes de apartarse fue nacida y criada en el Evangelio, aún estando apartada, pues como quiera esa semilla estaba ahí, sabe mucho de la palabra de Dios. Ella es una maestra del Evangelio. Gracias a esa experiencia, ella me enseñaba muchas cosas y muchas preguntas que yo tenía me las podía contestar. Ella es la hermana del pastor, se llama ella, ¿verdad? Mariluz Ríos. Pues ella se convirtió en esa maestra, en esa mentora, en la que me habla profundamente realmente del Evangelio, de Jesús, de muchas cosas, hasta que un día pues, me dice, ven Jenny, ve conmigo, salimos tarde del trabajo, ve conmigo para la iglesia, un culto de oración. Fuimos, y en la segunda invitación que me hace, era un culto de oración igual, pues ese día yo sentí mi espíritu pasar al llamado y entregarle mi vida al Señor. Eso fue a mis 18 años. Wow, que eso es en Puerto Rico. Eso es en Puerto Rico. Eso fue en Puerto Rico. Y entonces me imagino que después de ahí comenzó ese fuego a arder en ti. Ese fuego, al sol de hoy. Sí, pero ese fue como que el comienzo. Sí. Ese fue el comienzo. Sí. Y entonces empezaste a congregarte. Sí. Empecé a congregarme. Pasé por todo el proceso, ¿verdad? Que uno debe de pasar. Siempre, ¿verdad? Yo cuento en mi testimonio que en la iglesia yo estuve más de 10 años, o sea, sin experiencia de liderazgo. Esa fue, ¿verdad? Mi primera iglesia. Y pues ahí pues, me enseñaron todo lo que yo necesitaba. O sea, estaba la formación. Sí, una formación, sobre todo de los frutos del Espíritu, de la palabra y del carácter, es en la iglesia. Así que con todas las cosas que yo vine del mundo, el pastor era experto, desinflando a la gente, ¿verdad? En el ego, en el orgullo, en todas esas cosas y construyó en mí poco a poco, obviamente, ¿verdad? El carácter de Cristo. Pues yo tuve la experiencia de estar casi todos los días en la iglesia, ¿verdad? Crecí en esa iglesia, ¿verdad? Pentecostal. Me dedicaba, ¿verdad? A limpiar la iglesia. Yo era asistente de todo el mundo, o sea, ayudaba. Iba con mi pastor a los hospitales, todo el tiempo se hacía evangelismo, yo estaba todo el tiempo en las calles con ellos. Siempre fui una vieja bien sometida. Y en ese momento, ¿cuándo es que el Señor despierta en ti la creatividad? La creatividad ha estado en mí desde niña. Desde niña siempre yo sabía que la arte, ¿verdad? Era algo por lo cual yo me iba, ¿verdad? A dirigir. Aunque también me apasionaba también las leyes. Mi mamá me decía, tú tienes que estudiar, ser abogada. La realidad del caso es que a veces digo, tienes razón, pero la realidad es que las artes me jalan mucho más que las leyes. Además de que había un propósito de Dios a través de las artes y no a través de las leyes. Gracias a Dios, en mi experiencia a los 18 años, cuando yo vengo al Evangelio, tuve una experiencia en una librería cristiana en Cataño, en donde yo entré como un negocio más a llevar información de la compañía donde yo representaba, y ahí había una mujer, una anciana en el espíritu, una mujer que es profeta, ella no lo sabe. Y son de esas ancianas que tienen un don de ciencia y profético, pero demasiado de sólido. Y ese día, ella me habla de parte de Dios, y en resumidas cuentas, me dice, ¿verdad?, que los planes que yo tenía de irme a New York a estudiar artes en New York no eran de Dios. Y Dios me habla a través de ella. Y me dice, tus dones y tus talentos te los di yo. No los vas a usar son míos. Ese día Dios me habló. Y no es mi voluntad que lo estudies en Estados Unidos, lo vas a estudiar aquí. Aquí hablo en Puerto Rico. Y eso a mí me estremeció la vida, porque para ese día yo todavía no me habían convertido a Cristo. Esa experiencia fue la que realmente me llevó a decirle que sí a mi amiga de ir a la iglesia, porque a mí me estremeció demasiado que una mujer que me acaba de conocer, que no sabe quién yo soy, que ni me conoció. Sabes que Dios la envió. Y yo que era súper atea, o sea, y me dijo cosas demasiado específicas. Y yo dije, ¿cómo eso puede suceder? ¿Cómo Dios puede hablarte? ¿Sabes? Tú no sabes, o sea, yo tenía en mi carro, si yo abría la gaveta, ahí estaban todos mis panfletos para la universidad donde yo quería estudiar en New York. Yo fui a la Universidad de New York. O sea, yo tenía una vida planeada hasta que Cristo llega. Esos eran tus planes. Esos eran mis planes. No eran los planes eran mis planes. de tener el Señor. Entonces, ¿estudias en Puerto Rico? Estudié en Puerto Rico. Okay. Estudié en Puerto Rico y comienzo, ¿verdad? Ahí en Puerto Rico, mi vida creativa siempre empezó desde pequeña. Mi mamá desde los 12 años me puso en academias de artes. Ella vio siempre, ¿verdad?, esos talentos en mí y los desarrolló. Ok, qué hermoso. Entonces, sigues, nos hablaste de los 10 años de formación y todo. ¿Cuándo Dios te habla sobre tu llamado? Después de los 10 años.
Y gracias por esa pregunta, porque creo que es una oportunidad para las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, a que no se desesperen o no se sientan mal porque no conoces el título de tu llamado. ¿Ves? Obviamente en estos años, yo te lo puedo decir también como pastora y como persona, ¿verdad?, pues, que trabaja mucho con la educación, me he dado cuenta que hay mucha ansiedad por conocer cuál es el propósito y el llamado de Dios en nuestra vida. Y me he dado cuenta, Nelly, que hay mucha gente que se está estancando porque como ve que todo el mundo ya conoce su llamado y su propósito, y hay gente que todavía Dios no le ha sido claro en esa área, entre comillas, pues yo veo mucha gente que está bien desanimada. Y yo quiero, ¿verdad?, decirte que si tú eres ese tipo de persona que te sientes que wow, Dios le habla a todo el mundo, wow, ya yo sé que esta persona es esto, es lo otro, yo quiero, ¿verdad?, decirte de parte de Dios que no te desesperes, que el propósito principal, antes que los títulos que nos pueda dar Dios a través del propósito y los llamados, el propósito principal de nosotros es ser mensajeros del reino de Cristo. Ir por todo el mundo y predicar del evangelio. Ese es el propósito realmente del reino. Así que mientras Dios define con el tiempo a qué tú te vas a dedicar dentro de su reino exactamente, todos nosotros, nuestro propósito y nuestro llamado es ser mensajero. Así que, ¿a qué te invito hoy? A que seas mensajero en tu trabajo. Qué lindo. Que tengas la valentía de ser mensajero en tu trabajo, de ser mensajera en tu familia, de ser mensajera en la calle. O sea, no esperes a que te digan un llamado para entonces tú hacer, ¿ves? Creo que nosotros estamos en una generación, Nelly, en donde hay mucha hambre de protagonismo, si se puede decir. Así es. Hay como mucha hambre, ¿verdad?, en ese aspecto. Y hay muy pocas personas que están dispuestas a dar el paso de ser un mensajero sin que te digan qué título tú tienes. Hay gente que espera a eso para entonces hacer, y no. Así que durante más de 10 años, yo no sabía. Es más, Nelly, jamás por la vida, a mí y a mi esposo se nos pasó por la mente nunca, Nelly, nunca. Ese era su llamado. Que nuestro llamado, parte de nuestro llamado, era ser pastores. Jamás. Pero mientras el hacha iba y venía, nosotros nos dedicábamos a ser servidores, limpiar la iglesia, evangelizar con nuestros pastores, llevar la palabra a quien sea. Nos dedicábamos a eso. Wow, qué lindo. Y es bueno que lo aclares, porque otra cosa también es que en los llamados, ¿verdad?, que se hace en la iglesia para la administración, las personas también están pasando con esta fe de que alguien te va a decir a ti qué tú vas a hacer en el reino, cuál es tu llamado, cuál es tu camino, qué es lo que tú tienes que servir. Pero realmente también estás tú en intimidad buscando esa confirmación del Señor, que el Señor mismo se revele, ¿verdad?, ante ti y te diga: hija mía, amada, yo te he llamado para esto. Porque también es una tarea que nosotros nos toca como cristianos. Y muchas veces estamos buscando esta aprobación. Y claro, y no está mal pasar, ¿verdad? Vamos a aclarar esto. Hay momentos que nosotros mismos no podemos y necesitamos a alguien que nos levante las manos, porque todos hemos estado ahí. Pero también en este tiempo hay mucha gente, por ejemplo, invitados en la iglesia, en la administración. Entonces tú quieres pasar al frente para que ese hombre de Dios, ¿verdad?, te diga, y tal vez en ese momento Dios no le dijo nada, y tú estás entonces diciendo: wow, pero yo pasé por esto y tú no me lo dijiste. Es que a ti también te toca buscar para qué tú fuiste llamado. Y tú sabes que, Nelly, gracias por traer ese punto, porque voy a decir algo, ¿verdad?, que mucha gente no le va a gustar, pero que es importante. Tú sabías, primero Dios, en la tierra no hay una persona que conozca más el trayecto por donde Dios te lleva que tus pastores. Entonces, cuando nosotros como pastores, por ejemplo, yo puedo ver, a nosotros los pastores se nos hace fácil poder ver por dónde uno ve que esa persona va a terminar, en el sentido de llamado, propósito, en dónde Dios los va a ubicar, porque la experiencia te lleva a eso. Pero no siempre uno como pastor le va a decir a la persona: este es tu llamado, este es tu propósito, porque hay gente que se vuelve loca. Hay gente que... Sí, que cree que para efectivo hoy. Sí, efectivo ayer. Entonces no todo el mundo se le puede decir eso. Ahora, sin embargo, nosotros muchas veces como pastores ubicamos a las personas en lugares estratégicos, porque tienen que ver con el ojo que yo estoy viendo de hacia dónde Dios lleva a esa persona. Qué lindo, sí. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a poner nuestra confianza más
en una persona que viene de afuera a predicar, que no te conoce. Ujú, Tiene el don de Dios, sí. ujú. Pero quien más te conoce luego de Dios, quien más conoce una oveja, es el pastor que le pastorea. Amén, así es. Y esa es una de las, y siempre ha sido una de mis, no, ¿verdad? Uno a veces cuestiona, Ajá. porque es así, pero yo digo, una persona te está guiando, Sí. una persona se está pelando las rodillas en la madrugada, Ujú. está ayunando, se está apartando. Bendigo la vida de mi pastor, porque yo un día le dije, pastor, porque usted tiene todas esas canas, y me dijo, estas canas se llaman Nelly. Porque yo creo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Desde que yo llegué y todavía Dios está trabajando conmigo, esas rodillas tienen que ver Claro. por quién es Nelly ahora. Ujú. Entonces, ¿por qué se me haría más fácil poder confiar en una persona que a lo mejor viene de invitado y sí va a traer bendición, pero es que él no me conoce? No te conoce. Entonces, yo estoy pasando teniendo un pastor. Ujú. Entonces, ese es uno de los puntos que las personas tienen que reconocer. Hay personas que viajan, ¿verdad? Hay personas que pagan y a lo mejor están buscando este tipo de palabra que ellos quieren escuchar, pero es que, Señor, usted la tiene en su iglesia. Y sabes qué, Nelly, como quiera que sea, aunque tú salgas a distintos lugares a buscar confirmación de tu llamado, ¿quién es que lo desarrolla y lo forma? Exactamente. Después de Dios. Siempre estoy dando la gloria y el lugar que Dios, porque Dios es Dios. Pero quien lo forma es tu pastor. Exactamente. No, y a veces, aunque uno no está muy de acuerdo, porque Ajá. a veces, ¿verdad? Cuando llega la corrección, No nos gusta. no nos gusta, los jalones de oreja, Sí. te toca escuchar, ¿verdad? De verdad que nosotros allá en la iglesia de nosotros, Sí. Ministerio Internacional Nueva Cosecha, tenemos unos pastores que están, ¿verdad? Bien Excelente. pendientes. Si Ujú. tú vas a ellos están ahí para ti. Pero de verdad es bien triste a veces. También he estado ahí porque a veces uno no entiende. Sí, sí, yo Cuando entiendo. llega la corrección, uno Yo dice, entiendo. pero uno se pone como los nenes, pero ¿por qué me regaña si yo soy adulta? Yo entiendo. Porque es que parte del plan de Dios es la corrección, Ujú. es la formación. Mira por aquí no, para que no te pierdas, mira por aquí no, para que no te caigas. Y te da por cabeciduro hacer lo que te da la gana, en el contrario de lo que alguien te recomendó. Ujú. Ahí vas y te caes, ¿y a dónde paras? ¿Dónde es pastor? Otra vez. Entonces es bien importante que nosotros nos tenemos que someter, ¿verdad? Ujú. A los pastores, pero también buscar esa confirmación del Señor. Siguiendo su testimonio, pastora, le dan el llamado pastoral ¿a qué edad? Ok, antes del llamado pastoral, la pregunta que me habías hecho es similar a la de ahora. Sí, yo creo en el que Dios te lo coloca en tu espíritu primero. Yo creo en eso. A mí me pasó. Dios me dio el corazón pastoral cuando ya yo tenía 12 años ya sirviéndole al Señor. Hubo un día en que cuando yo me levanté, o sea, normal, y fui a la iglesia normal, y ese día yo me sentía totalmente diferente. Era como si en la noche hubiese habido una operación y Dios me hubiese cambiado mi corazón, me hubiese puesto un corazón pastoral. Y eso es algo, ¿verdad?, que quisiera que la gente pudiera entender, que no siempre tú vas a sentir el llamado. ¿Ves? Por eso es que inclusive hay gente que le pueden decir, no, yo creo que tu llamado es este, y tú dices, tacho, tú eres loco. Ajá. Porque todavía no está puesto como tal, no está activo ese corazón, ¿verdad?, de ese llamado que Dios te da. So, yo sí recuerdo muy bien, me acuerdo que era un sábado, recuerdo que era un sábado de limpieza en la iglesia, recuerdo que inclusive ese día, otra de mis mejores amigas ese día me decía, yo te veo diferente hoy, yo veo como algo diferente que tiene que ver con pastorado, te veo hoy como pastora, y yo decía, wow, eso para mí fue bien fuerte, porque yo lo había sentido desde que me había levantado. So, sí, yo lo había sentido primero. Y luego entonces es que viene, ¿verdad?, la confirmación a través, ¿verdad?, de un profeta, que Dios nos habla y nos dice, ¿sabe? Ustedes van a ser pastores, nos dice un montón de palabras de parte de Dios. Nos dijo inclusive en esa reunión, Dios los va a conectar a ustedes con unos pastores que son de reino. Yo nunca olvido esas palabras. Y esos pastores que son de reino, los van a enviar a ustedes a la misión que Dios los llamó a hacer. Fue exactamente así. Y así fue. Y ahí es que llegó, ¿verdad?, a los pastores Mónica y Osvaldo. Ok, qué bendición, qué bendición. ¿Y cómo lo cogió el pastor? El pastor, yo creo que para los dos, Nelia, si aquí abrimos el tema del pastorado, nos quedamos aquí media vigilia. Fue difícil. Nosotros acabamos de llegar de
yo acababa de llegar del huracán, ¿verdad? De María. Ya mi esposo ya se había ido en julio, él no lo vivió. Yo me quedé en Puerto Rico, ¿verdad? Con los nenes, con la casa, vender, regalar todo, limpiar todo, paso el huracán sola. Yo vine con todos esos traumas, o sea, vine despedirme de mi casa, ¿verdad? Propia en Puerto Rico, despedirme de mi iglesia, wow, despedirme de mis amigas, despedirme de familiares, de toda mi vida ha sido Puerto Rico. Así que obedecer a Dios, claro, cuando Dios nos habla de movernos de Puerto Rico a Florida, Dios no nos dijo en Puerto Rico que íbamos a pastorear en Florida, como tal, ahí rápido. Yo dije, bueno, pues lo primero, Dios nos llevó un paso a la vez. Si sabíamos que íbamos a terminar pastoreando en algún momento, de hecho yo decía, eso va a ser como a los 5 o 8 años. Y ahora vamos a celebrar los 8 años de aniversario de pastorado. Sí, porque eso es lo que tú pensabas. Lo que tú pensabas. La primera iglesia la abren acá en Florida. Sí. Su primera iglesia fue acá. Sí. Ahí, ¿verdad? Este Señor les muestra a nuestros pastores, Osvaldo y Mónica, y les muestra. Literalmente fue demasiado poderoso ese día, nunca lo olvidamos. El pastor nos llamó a la oficina y nos dice, Dios me mostró que se iba a abrir una obra en la Airport Boulevard. Y nos pregunta, ¿verdad?, de dónde vivíamos, dónde éramos y eso. Pero cuando Dios le muestra a él que era una obra en la Airport Boulevard, nosotros nos miramos como que él se quedó, pues bueno, él fue a la Airport Boulevard. Dice, yo fui a la Airport Boulevard, yo corrí de lado a lado de esa avenida y él nos decía, yo no puedo ahora mismo ser como una segunda iglesia. Él se preguntaba, le decía al Señor cómo, o sea, estaba buscando el discernimiento de por qué Dios le muestra eso. Pero él estaba claro de que en ese momento, ¿verdad?, pues no iba a haber una iglesia como tal en la Airport Boulevard. Y ahí entonces, junto con nuestro testimonio, el Señor, ¿verdad?, le confirma, le habla al pastor. Y cuando nosotros le dijimos que nosotros vivíamos en la Airport Boulevard, eso se quería caer ahí en la oficina, Nelly. Eso fue, el pastor lloró, nosotros lloramos, eso fue... Sí, eso fue, de Dios. ¿qué? Eso fue inolvidable. Dios mismo. Eso fue inolvidable. Así que seguimos congregándonos con los pastores hasta que un día el pastor siente que, ¿verdad?, en nuestro caso, era un caso de abrir obras rápido. Yo llegué en octubre 3 y en diciembre 9 el pastor nos dice tienen que comenzar ya los estudios en su casa. Y por poco me muero, me desmayo, me da algo. A mi esposo también, pero la respuesta es que sí. El pastor lo tomó en obediencia. Nosotros, ¿verdad?, respondimos, nos sometimos, ¿verdad?, a la instrucción de nuestros pastores. Pero sí fue difícil. No me imagino, porque el cambio fue, ¿verdad?, bien notable. Pero entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo más que te ha costado, ¿verdad? Porque cuando uno viene como oveja a pastora, es un cambio fuerte, ¿verdad? Fue la formación, aprendiste mucho la palabra, pero entonces, después de esto, ahora me toca ejercer. ¿Qué es lo más que te ha costado? Por ejemplo, antes tal vez veías las cosas diferentes, ahora te toca corregir más. Tal vez la traición viene, uno no la ve venir. Claro. ¿Qué es lo más que te ha costado? ¿Qué es lo más que piensas, wow, ser pastora me ha costado tal vez soledad? ¿Qué es lo más que te ha costado? Yo creo que varias cosas, pero siendo, ¿verdad?, bien transparente y como distintos puntos que son bien importantes, a lo mejor medio raros para la gente que lo escucha, o quizás otras pastoras se identifican rápido. ¿Tú puedes creer que es mi personalidad? ¿En serio? Sí. De verdad. Sí. No, mira, no me pasó por la mente esa, no la vi venir. Sí, mi personalidad es una de las cosas que más me costó. Más me costó porque yo antes era una persona que era sanguínea y era extrovertida. Yo antes era así, era sumamente social. Y cuando tú como pastor eres una persona muy extrovertido o exageradamente social, vienen muchos problemas con eso. Entonces, y no es tanto uno, el problema es que como la gente no sabe manejar, el que tener una relación con un pastor que tiene carisma, que es bien extrovertido, que es bien social, de repente pierden el respeto. Exactamente, sí, porque debe haber una línea entre ella es mi pastora o ella es mi amiga.
Exacto. Y esto es como los hijos. Yo quiero que tú me cuentes para yo aconsejarte, pero Sí. tú no eres mi amigo. Porque con tu Exacto. amigo tú haces cosas que tú no harías conmigo. Exacto. Entonces Sí. necesitamos mantener esta línea de pastora o si yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer lo que tú quieras, yo te voy a escuchar, pero nosotros no somos amigos. Exacto. So, una de las cosas que más me caracterizaba mucho a mí siempre es que soy bien friendly. Lo soy. O sea, dentro de todo, esa es mi personalidad. So, encontrarme con esa pared de tengo que ser una persona de autoridad a las malas, ¿sabes? Impuesto. Tengo que desarrollar como quiera que sea ese carácter para yo poder ayudar a la gente que no es madura a que no piensen, ¿verdad?, que yo soy su amiga. O hay veces que quizás la gente no piensa que el pastor es su amigo, o quizás no es que tampoco te dejen de respetar. Es que cuando hay una cercanía mezclada con la personalidad extrovertida y muy social, ¿verdad?, muchas veces de un pastor, tú puedes hacer una oración o en medio de una conversación normal, vacilando o tranquilo, sin hablar lengua, sin ni mucha espiritualidad, toman en poco lo que sea que tú le digas. ¿Ves? Ok. Porque hay otra dinámica, se mueve, ¿verdad?, en otro ambiente. Entonces, a mí la personalidad me costó mucho. Y al sol de hoy es una de las cosas que más te pudiera decir que me duelen, porque no puedo ser verdaderamente ¿Quién? Ajá. quien soy. Sí. Por amor a las almas, por amor a las ovejas, por amor a las vidas. Sí, yo tengo unos cercanos, ¿verdad?, que son extremadamente cercanos, pero cuando tú ves mi núcleo social, con quien único puedo hacer así es con la mitad de mi mano. Gente que la mitad de mi mano, ¿verdad? Pero fuera de ahí, pues tengo que entonces mantener una postura que muchas veces me cuesta. Ok, ok. Sí. ¿Y cómo trabajas, verdad? Eres mamá, porque tienes dos bendiciones. Este rol de pastora separado con el rol de mamá, obviamente siendo pastora vas a ser pastora en la casa, vas a ser pastora en la iglesia, pero ¿cómo separa este rol? Al principio yo no lo separaba. Al principio yo tenía todo mezclado, todo. Mi rol como esposa, como pastora, como mamá. O sea, yo estaba todo el tiempo como que con el botón encendido del pastorado, donde quiera, o sea, con mi casa, en mi hogar, en la intimidad de mi familia. Hasta que poco a poco, ¿verdad?, que uno va madurando, uno va cogiendo experiencia, pues tuve que dejar atrás, obviamente, todas esas cosas, porque esas cosas lastiman el matrimonio, lastiman los hijos. So, a mí me ha funcionado mucho la comunicación y el yo con mis hijos ser 100% mamá. Nelly, tú me ves aquí, pero tú no tienes ni idea de cómo yo soy con mis hijos. O sea, eso es mi verdadera personalidad. O sea, eso es, olvídate. Sí, que ellos mismos te conocen Sí. realmente como eres, qué bueno. En mi casa hay un teatro todos los días. O sea, eso es un show, no eso es. No, y qué un bueno, vacilón con mis hijos, porque sí. nuestros hijos obviamente no van a decir, mira, tal vez dicen, wow, mi mamá no es así de seria en la casa, ¿verdad? Pero también es parte del llamado, porque no puedes venir a la iglesia a ser Ajá. como eres, obviamente, con De hecho, tus las hijos. cartas también, cuando ellos me hacen cartas y cosas, ¿verdad?, en días especiales, una de las cosas que más ellos destacan y honran es, mami, gracias por en casa no ser la pastora. Gracias porque ellos me dicen, si los hermanos supieran realmente cómo tú vacilas y las cosas que tú haces, saben, en el buen sentido, ¿verdad?, de humor, ni se lo imaginarían. Pero es que yo creo que mis hijos sepan que en el ministerio, aunque se sufre, también se puede ser alegre y gozoso. Qué lindo. Y es bueno que lo digas, porque siempre dicen que el pastorado, ¿verdad?, es sufrido, es solitario, pero también qué bueno que hay una parte, ¿verdad?, positiva, que es que en la casa, como quiera, esa pastora se divierte, Sí. esa pastora llora, se Sí. ríe con los suyos, sus hijos le pueden contar. Esa es la palabra, ¿verdad?, sus divertida. situaciones. Gracias por Ujú. decirlo. Soy bien Sí. divertida con ellos. Sí, y qué bueno, me alegro mucho de eso. ¿Qué es una de las cosas más fuertes que te ha tocado vivir en el pastorado? Ay, Dios mío. La cosa más fuerte que me ha tocado vivir es que y me encantó la pregunta de ahorita, esa transición de oveja a pastor, no sé si esto le ocurre a todos los pastores, pero, ¿verdad?, voy a contestar Sí, obviamente, hablando pues, por ti. por mí misma. Cuando tú te conviertes en pastor, tú dejas de ser cuidado pastoralmente. ¿Me entiendes? Es tan rico ser oveja. O sea, si la gente de las iglesias tuvieran como una mayor conciencia de lo brutal que es tener un pastor.
O sea, y no te estoy hablando de un pastor que te llame todos los días, o sea, un pastor no es Sí, para que te llame exacto. todos los días, la gente está bien Que cuando equivocada. la necesite. Sí. Un pastor que se prepare semanalmente para darte el mejor alimento que pueda, ¿verdad? Según la palabra. Que aunque no pueda estar metido en tu casa, pero tú sabes que es una persona que ora por ti, que te cubre, que te abraza, que te mima de vez en cuando. O sea, cuando tú te conviertes en pastor, tú dejas de tener eso. Tú tienes mentores, tú puedes tener una cobertura y tienes mentores. Pero no es lo mismo ser un pastor que ser un mentor. ¿Me entiendes? El mentor te da sabiduría, te da dirección, te guía, te puede escuchar. Claro, eso es parte del cuidado pastoral. Te puede escuchar, te puede dirigir, te puede darle consejos. Pero de verdad que el pastor Pero es pastor. no como cuando eres No, oveja, sí. tacho, no. No Y eso es cuando una de eres las cosas oveja. que más... Hablo por mí, no sé, ¿verdad? Mi esposo, pero lo más que a un pastor le hace falta y le duele quizás es que ya yo no tengo ese cuidado pastoral como lo tenía cuando yo era oveja. So, ahora yo me tengo que dirigir en una relación de dependencia total con Dios. Y aunque es una experiencia que es hermosa, obviamente es la mejor de todas, es el único que no falla, que no traiciona, no abandona, Exacto. pero no es una experiencia humana, física, Exactamente. en la que a veces, ¿me entiendes? Ajá. El que ese físicamente Dios no lo hace, claro, lo hace a través del Espíritu. Yo he sentido sus caricias, yo puedo sentir sus abrazos, yo puedo sentir las caricias del Espíritu Santo en mi espíritu. Pero tú dejas de tener ese cuidado, ¿sabes? Te hace falta algo, tú necesitas esto, ¿sabes? Eso ya tú lo dejas de tener. Sí, así que qué bendición todavía. Soy oveja. Disfrútalo. Que uno, ¿verdad? A veces no lo atesora ni lo valora, porque yo soy una oveja distante, perdón. A mí me cuesta eso, tal vez me cuesta eso de, sí, de vez en cuando, ¿cómo estás? Espero que estén bien, pero a veces, ¿verdad? Los pastores también esperan como que Lo otra esperamos, parte. Es te lo como puedo que confirmar. Sí. Yo doy, amén, y la gloria para Dios, pero también necesito que de vez en cuando tú sepas, Sí. ¿Verdad? Cómo está. Ahora mismo, ¿qué sientes que has logrado? Y falta mucho más que nunca te pasó por la mente. Sé que ya eres pastora, ya estás, ¿verdad? Gloria a Dios, ya abriste obra. Pero en este punto que la pastora Jennifer dice, wow, Señor, donde tú me has llevado, yo nunca pensé que yo iba a ser capaz de esto, de hacer esto. Un ejemplo, das mandatos, obviamente las personas obedecen o qué sé yo, pero a veces, por ejemplo, una bendición, que como pastora el pueblo siempre te honre, que como pastora las personas te digan constantemente, tal vez no constante, pastora, gracias, tal vez no te vistes en esa posición antes o tal vez no te sentías capaz de algo que hayas logrado ahora mismo. Que dices, wow, Señor, yo soy capaz de esto. Ya sabemos que eres creativa, ya sabemos que eres una mamá divertida, sabemos que eres una pastora. Que tal vez en este punto, a lo mejor una petición que tuviste y a lo mejor Dios te la concedió ahora y dijiste, wow, Señor, me has llevado a este punto que yo nunca pensé llegar. Mira, quizás pudieran haber algunas otras cosas, pero siéndote bien honesta, nunca yo me imaginé que era capaz de aguantar, si se pudiera decir, el proceso de la reconstrucción de la iglesia. Porque, volvemos, cuando Dios nos da palabras, nos las da poco a poco. Si te dice todo, tú te asustas y te aguantas y procrastinas. Exacto. Así que Dios nos da la palabra, damos el paso de fe, pero no me esperaba otro proceso que tiene que ver con fe. Entonces, cuando Dios nos da esa palabra y nos vemos en el desierto de que tenemos que esperar y que las cosas no son en mi tiempo, que son en el tiempo, ¿verdad? De Dios, jamás en la vida yo me imaginé ser capaz de tener la paciencia, la fe, ni la capacidad de poder buscar recaudaciones, de acudir al pueblo de Dios, en las redes del pueblo de aquí, que se pueda dar, ¿sabes? La construcción que se está dando aquí, ¿verdad? En este local. Yo soy una persona como... Suena masoquista, pero me gustan los desafíos. Pero no me imaginé uno como este. ¿Me entiendes? No sé si... O sea, yo soy como Mandy Bar, soy valiente, soy guerrera. Pero no, de verdad que no me veía capaz de... Luego de todo lo que hemos vivido,
sinceramente al sol de hoy sigo diciendo, definitivamente yo no soy capaz. Tiene que estar el Espíritu Santo dentro de mí, fortaleciéndome y sosteniéndome para yo poder soportar cómo ha sido el proceso de esta mudanza. Wow. Y qué lindo que pasamos por el proceso, pero ya cuando estamos viendo la victoria, uno dice, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, pero Dios mío, pude resistir, Sí. pude aguantar. Ahora mismo, ¿qué tuvieras que decirle a esa adolescente que en un momento tuvo pensamientos de suicida, ¿verdad? Que fue bien rebelde, viendo la pastora que eres ahora? ¿Qué tuvieras que hablarle a tu propio yo de ese momento? Wow, le diría a esa Jenny Bell adolescente que no tenga miedo, que no tiene idea de la mujer en la que se va a convertir, que no tiene ni idea de lo fuerte que va a ser, no tiene ni idea de cuánta gente la ama, Qué lindo. que no tiene idea de lo capaz, ¿verdad? Que es, aunque siente muchas veces inseguridades como toda mujer, pero le diría que es una guerrera que no tiene ni idea de lo grande que es en Dios. Qué lindo. Ahora mismo, como te ves, Jenny Bell, la pastora Jenny Bell de hoy, ¿qué tú me puedes decir de la pastora Jenny Bell ahora, en lo que te has convertido? Si te hablaras tú misma hacia el espejo. Yo me siento bien, bien orgullosa de mí. Yo me admiro a mí misma. Qué lindo. Pero decirte que me admiro a mí misma, fue, ¿qué? Después de 20 años. Porque ha sido una construcción bien lenta, bien intencional y de mucho dolor. Y el yo verme como dentro de tanta, porque nosotros estamos tocando aquí, yo te estoy diciendo respuestas, ¿verdad? Dentro de todo, superficiales, porque si entro a profundidades de lo que realmente se vive en el pastorado, pues no terminamos. Pero te tengo que decir que jamás en la vida me imaginé que pudiera madurar tan rápido, que pudiera madurar antes de tiempo, por decirlo así, a mi edad. Que pudiera a mi edad lograr tantas cosas que Dios me ha permitido, que yo, por mi temperamento, siento que son pocas, pero yo sé, obviamente, cuando soy consciente y me hago preguntas como la que tú me estás haciendo, la realidad es que no, la realidad es que sí he logrado muchas cosas para la gloria de Dios. Todo lo que Dios me ha permitido hacer realmente ha sido obviamente para su gloria y su honra, pero tengo que decirte que me ha costado reconstruirme, me ha costado sanar, sigo sanando, no soy perfecta, sigo, ¿verdad? Construyendo una mejor versión, ¿verdad? Y en eso voy a estar trabajando fuertemente también este año que viene ahora, en poder tener una relación conmigo misma mucho mejor, a nivel de lo que es salud. Pero sí te tengo que decir que admiro mucho en la mujer en la que me he convertido, que ha sido bajo lágrimas, pero sí lo he podido lograr. Y es hermoso porque tú misma lo puedes reconocer. Hay personas que, por ejemplo, tú le preguntas, o cuáles son tus virtudes, y esto me trae a mente ahora mismo una vez que fui, ¿verdad?, con una hermana de la iglesia para un taller. Y una de las preguntas que hiciste en ese taller, dime 3 cosas de ti. Y yo recuerdo que en aquel lugar casi nadie sabía qué poner. Y eso es lo que carece hoy en día. Las mismas personas no saben quiénes son. Sí. No saben sus virtudes, no saben sus debilidades. Y cuando a veces nos detenemos y miramos un poco más atrás, decimos, wow, a lo que yo era. Mira lo que Dios, ¿verdad?, me ha convertido. Mira lo que Dios me ha permitido pasar. Hoy soy valiente. Tal vez todavía tenemos miedo y luchamos con eso, pero que nosotras mismas podamos reconocer, nosotras, ¿verdad?, quiénes somos. Otra cosa, ¿verdad?, que quiero preguntarte. Tienes muchas metas y muchos anhelos, ¿verdad? ¿Qué es ese anhelo que tal vez no lo has visto, ¿verdad?, pero que ya tú se lo has entregado al Señor, que tú quisieras ver? Por ejemplo, tienes lo de creativo, llevarlo a diferentes países, tal vez una escuela, tal vez, ¿qué es ese anhelo? ¿Qué espera ¿verdad?, con fe la pastora Jenny Bell? Wow, Nelly está poderosa con estas preguntas, ¿verdad, pastor? Me encanta, me encanta.
Gracias por esa pregunta porque es como dual. Siéndote bien transparente, el anhelo más grande que habita bien fuerte en mi corazón es seguir viendo a mis hijos y a mi esposo desarrollarse en el propósito, de verdad. Sí soy una mujer de metas, sí lo soy y voy hacia eso ahora. Pero si te lo diría, si tú me lo preguntas en 1, 2, 3, que mi mente más es así, eso es lo primero. Yo ver, ¿verdad?, a mi hija servirle a Dios con sus dones, con sus talentos, verla envuelta, ¿verdad?, totalmente en el Señor. Mi hijo, ¿verdad?, también. Palabras que carga mi esposo, que todavía no las he visto, ¿verdad?, en cumplimiento, va hacia eso. Pero sinceramente el anhelo, por como tú me lo preguntaste, me transportaste. Y el anhelo más grande para mí es que, ¿verdad?, pues mi esposo pueda también, junto con mis hijos, llegar a lo que Dios, ¿verdad?, le ha llamado a hacer potencialmente. Fuera de eso, mis metas, ¿verdad?, en el ministerio es que obviamente Creativo Íntimo siga extendido. Ahora el próximo año vamos a estar yendo, ¿verdad? Vamos a entrar a cumplimiento de una palabra que Dios nos dio. Durante 5 años estuvimos haciendo campamentos. Ahora nosotros vamos a ir a bendecir a las repúblicas. Y precisamente pues vengo de la reunión que te mencionaba. Pues ya mismito es que estaba básicamente hablando sobre ese tema. Y le doy gracias a Dios porque se está concretando a las millas. Y veo ahí la mano de Dios y sus promesas cumpliéndose. Cuando Dios me dijo, cierra ya en Puerto Rico, o sea, lo que tenías que dar lo entregaste. La temporada de campamento se acabó. Para mí fue difícil, porque si es por mí, yo voy año tras año a mi isla a seguir dándole. Pero tuve que también obedecer y cerrar esa temporada. Y ahora, ¿verdad?, el próximo año vamos a estar yendo a distintas repúblicas a llevar Creativo Íntimo a los lugares donde hay necesidad. Esa es una de las cosas que vamos a estar haciendo, además, ¿verdad?, de que seguimos trabajando en las metas que hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Deseamos el poder instalar pronto el colegio de lo que va a ser la iglesia, para poder entonces fomentar desde la niñez, de los mismos niños que nosotros pastoreamos, discipularlos desde pequeños en su llamado y propósito, para cuando lleguen a la adultez no tengan tantos traumas como tú y yo llegamos a la adultez. Tantos problemas, ¿verdad? De que, a lo mejor a un niño desde pequeño yo pueda ver hacia dónde va. Aquí yo tengo muchos niños en la iglesia que yo sé hacia dónde van. Pero aún así, no soy Dios. Dios sabe realmente en qué los va a terminar a ellos ministrando, ¿verdad?, a nivel de propósito. Pero si desde pequeños esos niños se disipulan en la misma cultura de iglesia que se les pastorea, esos niños van a crecer con una identidad en Cristo, pero poderosa. Entonces, esa es la visión que tenemos, trabajar con la generación de ahora, para cuando llegue la adultez y nosotros ya no estemos, ellos sigan el legado. Qué lindo. Sí, sí, de dar de lo que nosotros tenemos. Pastores, me gustaría que compartiera ese versículo, que cuando viene el tiempo malo, es para usted este refrigerio, este aceite fresco. ¿Cuál es su versículo favorito? Hay muchos, pero el que siempre como que salta todo el tiempo a mi corazón es el de deleítate a sí mismo en Jehová y el considerar las peticiones de tu corazón. Amén. Ese es el versículo que a mí me deleita, me derrite y pues me lleva a servirle a Dios. En medio de los momentos difíciles, como que Dios me dice, Jenny, sigue deleitándote, que yo me encargo de los anhelos, de los deseos, de tus metas, yo me encargo de esa parte. Pero tú, por otro lado, deleítate en mí, en la oración, en la intimidad, en la presencia, estar en la presencia conmigo, en la obra, en seguir amando a la gente, independientemente se vayan, te traicionen, te decepcionen, sigue amando. No es fácil. El corazón de un pastor, Nelly, se va adaptando con los años. Y mantener un corazón puro como pastor que ama, cuesta. Entonces, para eso uno tiene que mantenerse deleitado, literalmente, en la presencia de Dios, para que los pormenores y las cosas que pasamos en el pastorado no adapten y no ajusten mucho nuestro corazón. Sí aprendemos a ser más sabios. Si aprendemos si ya Dios te lo mostró desde el principio, ya uno como pastor ve, pues mira, pues cuídate desde el principio. O sea, no creas tanto, ¿sabes?, desde el principio, sino que cuídate. Y esas cosas uno las va adquiriendo en el camino como pastor. Pero deleítate a sí mismo en Jehová y concede las peticiones de tu corazón. Es lo mismo, ¿verdad?, que también le inspiro a ustedes a que se deleiten en la presencia del Señor, porque realmente ahí siempre está todo. Cuando yo me deleito en Dios, siempre he visto al Dios detallista
manifestarse en mi vida. Dios, Nelly, es exageradamente detallista. Él es mi novio. Amén. Él Qué es lindo. súper Todo, detallista todo, conmigo. Todo. Ahora, como ya nos habías testificado lo de tu papá, actualmente, ¿cómo es tu relación con tus padres? Pues durante años trabajé esa sanidad, igualmente con mi mamá, ¿verdad? Con mi papá. Nosotros tenemos una buena relación. Mi papá viene aquí a la iglesia cada rato, Amén, hablamos. qué lindo. No es una relación perfecta, pero no es tampoco la relación de dolor que yo tenía durante toda mi adolescencia y algunos años ya después de convertida, que todavía quedaba, ¿verdad? Esas secuelas de dolor ya no están. Ya yo lo veo, ¿verdad? A través del lente de Cristo, y estoy bien contenta porque mi papá lleva algunos años en los que se ha reconciliado, no, se ha convertido a Cristo y está poco a poco creciendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, y estoy bien contenta con lo que Dios está haciendo en su vida. Amén, qué hermoso. Antes de terminar, me gustaría que le hablaras a las personas que se sienten, ¿verdad?, identificadas con este testimonio, o que tal vez que hayan pasado por algo de lo que tú pasaste, sea inseguridad, sea, ¿verdad?, los mismos miedos que tenemos que nos ocasionan mentalmente atentar contra nuestra vida, el proceso de formación. ¿Qué es lo que tendrías que recomendarle a estas personas, aconsejarles, si fuera su caso, ahora que estás, ¿verdad?, con esta madurez espiritual y con el llamado que puedes ver las cosas de otra manera? Hay varias cosas, Nelly, pero dijiste algo que quiero compartir con todos ustedes. Yo me he dado cuenta en estos últimos años, sobre todo me he dado cuenta que nosotros no somos supernaturales. Nosotros no somos avatar, ni somos, nosotros somos humanos. Y me he dado cuenta, Nelly, que aún tú teniendo una intensidad de fe en la que tú mandas y vas, o sea, en la que tú puedes mantenerte firme, en la que en el espíritu tú no tienes miedo de los retos, de los desafíos, me he dado cuenta que por más que mucha gente diga que no, hay otra vía, que es la que no se habla regularmente, porque como uno es tan apasionado y la gente nos ve que uno es guerrero y uno predica como guerrero y uno es una persona de bastante fe, me he dado cuenta que la contraparte, la parte humana, por alguna razón bien rara, tú puedes seguir sintiendo un miedo terrible. O sea, humanamente tú pasas por como quiere que sea, por las emociones de yo no puedo, de dudar de ti mismo, de sentir inseguridad, de sentir que tú no eres capaz, de sentir los días en los que tú no quieres realmente seguir con ese plan, con ese reto. Es una batalla todos los días. O sea, el espíritu no te va a dejar que tú te rindas. Tú sigues ahí, pero con todos los powers. Pero al mismo tiempo es como arrastrando el alma detrás del espíritu, y eso no es fácil. Eso no es fácil, o sea, el tú atreverte a decirle que sí a Dios, no te creas por nada del mundo que eso va a quitar, ¿verdad? Eso va a ser un delete a tu proceso emocional de tu sí a Dios. Entonces yo te quiero exhortar que si Dios ha colocado un sueño en tu vida, que si Dios te ha dado una idea, que si Dios te ha dado una instrucción, aunque tú le digas que sí, no va a desaparecer los miedos. De verdad que no, Nelly. Y yo, agarrando la palabra en vivo aquí. Gracias, pastora, por dejar tu sal. Sí, así es. Y eso, Nelly, es bien fuerte. Tú lo puedes lograr, tú vas, mandas y vas, pero el miedo diario, o sea, es impresionante. Y te tengo que decir que, aún con todo y miedo, hazlo. Exactamente. Si al final de todo el espíritu te lleva, la pasión la tienes, te atreves a hacerlo, te atreves a aprender a hacer el podcast, ¿verdad? Te atreves a aprender la cámara, te atreves a hablar en público, aunque por dentro te estés muriendo de miedo. ¿Qué va a pasar al final? No pasa nada, bendecirte las vidas. ¿Me entiendes? Entonces yo me he dado cuenta que por más mujer de fe que he tenido que construirme, ¿verdad? Esa parte humana, o sea, las situaciones que vienen a tu cuerpo de salud. La emocional. Qué fuerte la parte emocional que estamos viviendo en este Van tiempo. a haber días que no vas a poder dormir siendo una mujer de fe. Exactamente. Claro, esto no es apto para mucha gente, esto que yo acabo de decir. Hay gente, ¿verdad?, que son unos héroes, son unos avatares y
tienen una fe exageradamente inquebrantable y no le pasa ningún pensamiento. Si tú eres esa persona, ministro, ¿verdad? Líder, pastor, te bendigo, gloria a Dios. Pero la realidad es que muchas veces nos va a tocar hacer las cosas con inseguridades, con temor, y aún así tenemos que cumplir en obediencia, decirle que sí al Señor. ¿Qué le diría a las personas que están pasando por un momento difícil? Es bien importante que por más sentimiento de querer aislarte, que es bien cómodo, cuando una persona está deprimida, es bien rico negativamente para la persona aislarse. Pero tenemos que ser intencional. Y si tú estás pasando por un momento difícil, es bien importante que busques apoyo inmediato. ¿A través de qué? De la comunidad de fe a la que tú perteneces. A través de terapistas, profesionales, cristianos, que puedan caminar contigo en esa situación en la que estás pasando. Y a través de amistades o familiares maduros, personas que tú puedas entender que son de apoyo, que puedan estar al tanto de cómo tú te sientes y que puedan ayudarte a salir poco a poco de la situación en la que tú estás. Y antes de esas 3 cosas que te dije, la oración. Yo sé que aún teniendo nosotros una intimidad con el Espíritu Santo, te lo digo por experiencia, podemos pasar por momentos de sentirnos deprimidos. No todo es espiritual, Nelly. Las mujeres tienen cambios hormonales. Biológicamente hablando, hay cambios en el cuerpo. Hay desbalances químicos en nuestro cerebro. Hay distintas cosas que pueden llevar, en este caso, ¿verdad?, a una mujer a sentirse deprimida, a sentirse desganada, a sentirse desanimada. A veces hasta por falta de vitamina B12. Correcto, sí es. O sea, no es el diablo, no es otra cosa. A veces es hasta falta de vitamina. Entonces, en adición a las 4 cosas, ¿verdad?, que te aconsejo, ve al médico también general y verifica si te hace falta, si necesitas vitaminas, si necesitas algo, ¿verdad?, médicamente hablando, en la que te pueda también aportar el que te pueda sentir mejor. Así que sé que estamos en una temporada, ¿verdad?, que es difícil, pero siempre tener a Dios en nuestra vida presente nos va a ayudar a salir de cualquier situación, siempre. Amén, amén. Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas personas piensan que todo es espiritual. Todo es espiritual, sí. Esto es el diablo, y realmente también a veces nosotros provocamos que cosas pasen. Sí. Y somos nosotros mismos a veces los mismos culpables de situaciones. Pero me encantó esa parte que dijiste, porque rápidamente nos queremos aislar. Queremos estar solos, y entonces ahí es que el enemigo toma ventaja de nuestra mente, porque este tiempo ha sido el que el enemigo mentalmente ataca a la juventud, ataca en todas las etapas. Tú no puedes, tú no sirves, tú no lo vas a lograr, eso no es para ti, eso es mucho para ti, tú no eres capaz. Y es bonito cuando lo reconocemos y acudimos a alguien, ¿verdad?, que sabemos que está maduro espiritualmente, para decir, mira, necesito ayuda. Porque esto es algo como poco a poco. Tú te vas desapareciendo poco a poco. Sí. Ya estoy más en silencio, ya yo no te llamo, no te contesto, y el enemigo lo que quiere es aislarte. Y es bien importante, ¿verdad?, que pidas ayuda. He sido bien bendecida, de verdad, con esta entrevista. Qué bueno que tocaste, ¿verdad?, estos temas que mucha gente no se atreve a tocar. Siempre digo al final de todas las entrevistas, ahora te conozco un poco más, porque ¿verdad?, a veces tendemos a decir, no, es que yo la conozco. Yo siempre pienso que sabemos los nombres, porque como no conocemos la historia, pues no conocemos. Pero de verdad, pastora, ha sido un honor, y espero, sabrá Dios, si en algún momento hay una parte 2, porque esto estaba súper interesante. Así que nada, nos despedimos. No se olvide compartir este contenido para edificar y bendecir, y hasta la próxima. Nos vemos, bendiciones.